Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El juicio en el Supremo a Álvaro García Ortiz nos ha dejado de momento varias escenas insólitas. Para empezar, la propia imagen de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Hemos escuchado cómo Miguel Ángel Rodríguez reconocía haber mentido con el argumento de que él es un periodista, no un notario. Y Alberto González Amador dijo que el fiscal general le ha matado públicamente, le convirtió en el delincuente confeso de España, hasta el punto que él pensó que o se iba de España o se suicidaba. De lo que se trata en realidad es de averiguar si fue el fiscal general el que filtró el correo con el que se desmontaba un bulo. Y sobre eso ayer hubo algunas declaraciones relevantes. Declaraban 3 periodistas que aseguraron que el mail de González Amador, ese correo electrónico de su abogado en el que reconocía 2 delitos fiscales y en el que pedía un acuerdo con la Fiscalía, ellos lo conocían antes de que ese correo llegara al fiscal general. Conocían su contenido, por tanto, antes de que le hubiera llegado por mail a la persona que está siendo juzgada por haber filtrado el correo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y el periodista del diario.es, José Precedo, planteó este dilema ante el tribunal. Es una de las declaraciones de lo que llevamos de juicio. Él sabe, Precedo sabe, quién le pasó el contenido del correo. Y sabe que esa persona no fue el fiscal. Pero no puede decir quién le hizo llegar la información. Que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. No parecía una amenaza, que es lo que le recrimina el presidente del tribunal. Es, como dijo el propio periodista, como dijo Precedo, un dilema de quien afirma que sabe que el fiscal general del Estado es inocente. Precedo fue quien publicó la exclusiva de la investigación del fraude de Alberto González Amador en El Diario. Ayer contó que ya tenía ese correo electrónico, su contenido, antes de que empezara a conocerse, pero que no pudo publicarlo antes porque su fuente no le autorizaba a hacerlo. Eso es lo que usted tiene el día 6. Sí, un pantallazo en papel de ese correo. ¿Impreso o digital? Pantallazo en papel. O sea, impreso. En papel solo puede ser impreso. Estos argumentos ya se expusieron en la fase de instrucción, pero el fiscal acabó procesado igualmente. Ayer un periodista de La Sexta y 2 del Diario afirmaron que ellos tenían la confesión de Alberto González Amador antes de que la tuviera el fiscal. Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, contó cómo desmontaron el bulo cuando Miguel Ángel Rodríguez hizo circular aquella noche la versión de que era la Fiscalía la que estaba ofreciendo un acuerdo al novio de Ayuso, pero... según esta versión de Miguel Ángel Rodríguez, lo estaba frenando desde arriba. Teníamos a través de 3 fuentes distintas el contenido de esos correos electrónicos, pudimos reconstruir la secuencia y vimos que no era como se estaba difundiendo, entre otros, por parte del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la secuencia, como en casi todos los acuerdos de conformidad, fue exactamente la contraria, que la oferta partió de la defensa del investigado y que la Fiscalía contestó aviniéndose a la posibilidad de estudiar esa propuesta. Por la mañana declararon quien fue secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y quien entonces trabajaba en la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que dijeron que no saben quién filtró el correo. Sánchez Acera aseguró que un periodista le hizo llegar un pantallazo con el contenido del correo de González Amador y eso fue lo que ella le pasó a Lobato. No recuerdo quién me lo envió y tampoco he podido contrastar o comprobar por qué cuando se me refiere sobre este asunto el 24 de noviembre, 8 meses más tarde, pues ahí no tengo manera de comprobarlo ya que cambié de terminal. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Las declaraciones han acabado ya por esta semana y el juicio se retoma el martes que viene. De momento, la defensa del fiscal recabó ayer estos argumentos a favor después de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y de González Amador. Recabó los testimonios que desechó el juez instructor Ángel Hurtado porque no encajaban en su idea preconcebida, como la llama la defensa del fiscal general, de que fue Álvaro García Ortiz el que filtró el correo confesión de Alberto
Alberto González Amador. 3 periodistas, serán más la semana que viene, manejaron ese mensaje en el que el novio de Ayuso reconocía que ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales y lo manejaron antes de que lo tuviera el acusado. Esto refuerza la tesis de García Ortiz. La noche del 13 de marzo hubo 2 procesos independientes y autónomos que se desataron después de que El Mundo publicara el bulo de que fue la Fiscalía la que había ofrecido el pacto cuando todo sucedió al revés. Uno de los procesos fue el suyo, que quería la documentación para hacer una nota de prensa de desmentido, y el otro el de los periodistas, que trataban de confirmar la información. Pero es que hay más, porque lo acabamos de escuchar. La declaración de Pilar Sánchez Acera y Juan Lobato puso sobre la mesa que se filtró más de un documento. Sánchez Acera manejó uno distinto del que se investiga, así que tenemos muchos documentos y muchas fuentes para que solo haya un filtrador, Ángels. Seguimos en el abierto, Pedro, gracias. A vosotros. En el juzgado de Catarroja, la jueza ha llamado a declarar al dueño del Ventorro y a varias personas del entorno más cercano de Carlos Mazón, entre ellas al portavoz del PP en Les Corts, Juan-Fran Pérez Llorga, que es uno de los nombres que suena para sucederle al frente de la Generalitat. Y mientras Mazón ha pedido acudir el día 11 a la Comisión de Investigación de la DANA en el Parlamento Valenciano, con lo que intervendría antes en Les Corts Valencianas que en el Congreso. Se sabía que el día de la DANA, mientras Mazón estaba comiendo en el Ventorro con Maribel Vilaplana, le hicieron llegar al presidente unos documentos. Es decir, alguien de la Generalitat fue a hablar con la primera autoridad de los valencianos mientras él cogía o no cogía el teléfono. Saben que el entorno de Salomé Pradas ha contado que la entonces consellera intentó hablar aquella tarde con Mazón sobre, dice ella o su entorno, sobre el envío de la alerta a los teléfonos, pero que no pudo hacerlo. Ahora lo que se ha sabido es qué eran esos documentos que fueron a llevarle a Mazón a esa comida. Eran unas becas a deportistas de élite cuya firma era urgente y Mazón las firmó allí, en el Ventorro. La Radio Valenciana, Talents, bon día. Bon día. Carlos Mazón firmó en el restaurante unas resoluciones de becas a deportistas de élite que requerían su rúbrica de forma urgente. Las llevó un funcionario al restaurante, se las entregó el propietario del local. La urgencia radicaba que 2 días después vencía el plazo para ser beneficiario. De hecho, el listado de los deportistas salió publicado esa misma tarde. Presidencia ha aclarado el detalle de estos documentos oficiales después de que la periodista Maribel Vilaplana, durante su declaración como testigo este lunes en el juzgado, desvelará que pasadas las 3 de la tarde, el dueño del local pasó al jefe del Consell un sobre grande con unos documentos para que los firmara. Mazón lo hizo. Una de las acusaciones populares ha reclamado a la jueza que pide a la Generalitat una copia de esos documentos. Quiere saber si el sobre al que hizo referencia Vilaplana contenía documentos relacionados con la emergencia y por lo tanto pudieran tener relación con los 2 investigados, con Pradas y con Argüeso. Lo que pase a partir de ahora en la Comunitat Valenciana y quién va a ser su próximo presidente es algo que se sigue negociando en Madrid. Lo siguen negociando PP y Vox, mientras Abascal aprovecha no solo para desgastar a Feijóo, sino para imponerle sus condiciones, por ejemplo, más mano dura con la inmigración. Y dentro del PP empiezan a impacientarse porque todo el tiempo que dure esta negociación va a ser el tiempo que aproveche Abascal para escenificar que es él quien pone las normas. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Están PP y Vox como esos boxeadores que se retan con la mirada en el pesaje antes del combate, aunque más que con la mirada se retan con las palabras. Nosotros nunca tememos unas elecciones. Nosotros no estamos hablando de candidatos, de personas, sino de una posición política de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva. Creo que es el momento de mantener la seriedad. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Génova y Bambú, sedes centrales de ambos partidos, guardan silencio sobre unas negociaciones que ya han empezado y en sus satélites regionales, sobre todo en el lado popular, empieza a cundir la impaciencia. Hay voces en el PP que creen que debería ponerse ya el nombre de un candidato sobre la mesa. Es más, piensan que no debería haberse acelerado la salida de Mazón sin tener claros los pasos a dar, para evitar que se desate el juego de tronos en la marca valenciana y sobre todo para dejar claro también que no es Vox al final el que va a imponer a la persona que termine gobernando la Generalitat. La agenda, que es caprichosa, puede que reúna esta tarde en Madrid a Feijóo y a Abascal en un acto en la Plaza de Toros de las Ventas. Hoy seguirán declarando víctimas de la DANA en la Comisión de Investigación del Congreso. Ayer pidieron a los diputados que las administraciones sean capaces de ponerse de acuerdo para que esto no vuelva a suceder. Verónica Vicent, ex policía, salvó a decenas de vidas aquella noche y vio morir a una niña de 11 años. Un mensaje de SOS de pónganse a salvo. 10 minutos hubieran salvado vidas. Por lo menos esa mirada de esa niña. No les recrimino, no vivo con rencor hacia nadie. Quiero aprendizaje. Quiero que la gente se forme. Y que si vuelva a suceder en cualquier lado de España, ustedes se comprometan a ser ejemplares.
Un ESALER precisamente llegó anoche a los móviles en las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona ante las fuertes lluvias que han descargado en estas últimas horas, sobre todo en el sur de Cataluña. Jordi Carbó. Ahora mismo ya están centradas en la provincia de Barcelona, donde llueve con mucha intensidad, precaución en carretera, además con visibilidades inferiores a los 100 metros. No durará demasiado, una hora, un poco más. Después afectará a las comarcas de Girona y en el conjunto del país muchas nubes, sobre todo en el centro y el norte, chubascos, pero ya no tendremos tormentas tan violentas como las últimas horas. Y a destacar que el descenso de temperaturas hoy hará que el ambiente se note frío en muchos momentos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En los Estados Unidos, el Partido Republicano sigue digiriendo la derrota sufrida este martes en las elecciones a la gobernación de los estados de Nueva Jersey y Virginia y a la alcaldía de Nueva York, que, como les fuimos contando ayer, quedará en manos del demócrata socialista y musulmán Zoran Mamdani. En una entrevista en la Fox le han preguntado al presidente Donald Trump por su relación con el próximo alcalde de Nueva York, que es su ciudad natal. Asegura que le encanta Nueva York y que desea que a Mamdani le vaya bien a pesar de sus enormes diferencias políticas y de que el presidente llegara a amenazar hace apenas unos días con cortar los fondos federales para la ciudad si es que se elegía a un comunista como alcalde. Mientras tanto, los demócratas continúan celebrando un triunfo electoral que les ha devuelto la esperanza en que es posible derrotar al trumpismo con propuestas progresistas y con candidatos como Zoran Mamdani que plantan cara a la agenda reaccionaria del país. Enviada especial a Nueva York, Sara Canals. Tras celebrar su triunfo hasta altas horas de la madrugada, ayer un esperanzado Zoran Mamdani compareció por primera vez como alcalde electo, prometiendo formar un equipo de transparencia y anunciando que está dispuesto a conversar con el presidente Trump. Creo que la lección para el presidente es que no es suficiente con diagnosticar la crisis de la clase trabajadora, sino que hay que resolverla, advirtió, jugando con el hecho de que ambos centraron su campaña en el coste de la vida. Por su parte, el presidente Trump empezaba el día desalentado, reconociendo en un desayuno con senadores que hay que tener un debate sobre lo que ha podido fallar, pero a lo largo del día volvió a sus burlas. Y en un acto en Florida declaró que aunque el trumpismo haya perdido un poco de soberanía en Nueva York, que no se preocupen porque se va a encargar de solucionarlo. La inflación rampante y el autoritarismo creciente de Trump le han pasado factura al presidente, que además se enfrenta al problema de un cierre de gobierno que dure ya más de 5 semanas sin visos de un acuerdo entre demócratas y republicanos. Los efectos de este cerrojazo al gasto público han dejado de momento a miles de trabajadores federales sin sueldo y amenaza con dejar a millones de pasajeros en tierra, porque ante la falta de controladores aéreos, la administración de Donald Trump ha decidido reducir un 10% el tráfico en 40 de sus principales aeropuertos a partir de mañana, de este viernes, provocando, por tanto, una cascada de cancelaciones a solo 3 semanas del Puente de Acción de Gracias. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Un informe de Cáritas advierte de cómo se ha multiplicado en España la exclusión social. El 45% de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza. Los más afectados son los jóvenes, que a los precios de la vivienda suman la precariedad laboral. Mariola Lourido. La nueva normalidad, según el informe FOESA, es la precariedad laboral con empleo de mala calidad y sueldos bajos. Los grandes perdedores son los jóvenes con salarios hasta un 30% inferiores a los de sus padres. Raúl Flores, director de estudios de Cáritas. 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media de España. Casi la mitad de la población que vive de alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión social. La crisis de la vivienda está destruyendo la clase media española. La capacidad de acceder a una vivienda y la cantidad de recursos que esas clases medias están dedicando a la vivienda están haciendo que su posición se empobrezca y que su posición se erosione. A pesar del crecimiento económico, España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La exclusión severa ha aumentado un 50% desde 2007. La sufren más de 4 millones de personas. Francia ha prohibido el acceso a la plataforma de venta por internet Shein porque ofrecía en su página muñecas sexuales con aspecto de niñas pequeñas. Ha aclarado el gobierno que podrá recuperar su actividad cuando demuestre que todo su contenido cumple con la ley. La suspensión de esta actividad coincide con el día en que la empresa china precisamente abría en París su primera tienda física. Desde París, Raquel Villaécija, buenos días. Buenos días. 48 horas se ha dado
el gobierno francés para tomar una decisión sobre Shein. Tras la investigación abierta por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil, se ha conocido también que la plataforma vendía armas de categoría A como machetes. El Ministerio del Interior ha denunciado infracciones sistemáticas y repetidas por la venta de productos prohibidos por la ley francesa como los citados. Shein, por su parte, dice que colaborará con la justicia y ha retirado los artículos de terceros que comercializa en su web en Francia. El anuncio se produce justo el día que la marca china inauguraba así, a todo bombo, su primera tienda física en París, en unos míticos grandes almacenes en el centro de la capital. Durante todo el día se formaron colas que daban la vuelta a la manzana. En esas mismas colas también protestas de los que denuncian que el modelo de negocio de Shein, con sus bajos precios y su producción masiva, mata al comercio local. Y el expresidente Zapatero ha hablado del libro de memorias del rey emérito que elogia a Franco y que dice que fue rey gracias a él. Debo decir que en eso ha tenido sinceridad, porque las veces que yo hablé con él, debo decir que me contó diversas anécdotas con Franco, interesantes todas, y por tanto se lo agradezco. Pero era sincero, ¿no? Siempre decía, yo puso Franco. Bueno, en fin, podía haber matizado un poquito en el libro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.